Gracias, Dios, porque usted nos habla en tiempo y fuera de tiempo, Dios. Damos gracias por eso, Dios eterno. Oramos, Dios, por el culto de hoy, Padre, porque sabemos que estamos necesitados, ¿cierto?, de su palabra, estamos necesitados de su amor, de su misericordia. Pero usted es un Padre bueno, es un Padre misericordioso. Y en eso confiamos, Padre. Confiamos no en nuestras fuerzas ni en nuestras obras, confiamos en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Oramos en especial también por nuestro pastor, nuestro predicador, Juan Manuel, Padre, para que usted también, el Espíritu Santo, habite en su corazón, ¿cierto? Y él no se aparte ningún centímetro de su palabra, de la Biblia, Dios. Y nosotros, ¿cierto?, estar atentos a su voz, atentos a la palabra, Dios, y llevarla a cabo, ¿cierto?, en todo lugar, primeramente en nuestras casas, en nuestras familias, y después, ¿cierto?, en nuestras labores diarias, Dios, porque usted es bueno en todo tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, damos gracias a Dios de que podemos estar un domingo más aquí, porque es por su gracia que usted y yo estamos aquí. Sí, no fue nuestra habilidad, no fue el despertador, no fue el auto el que nos trajo hasta acá. Esas son cosas circunstanciales. Dios que nos atrae hacia su palabra. Que en otro tiempo caminábamos hacia otro lugar. En otro tiempo nuestro corazón buscaba otras cosas, pero hoy Dios ha querido que le busquemos y debemos responder a ese llamado. Abra su Biblia en Mateo capítulo 25. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte porque en la transmisión sale un poquito más bajo el sonido a veces de la predicación. Entonces, y así además no se me queda dormido si hablo un poco más fuerte. No piense que estoy enojado ni que lo estoy retando, como me reclaman mis niñas. Hablo fuerte, piensan que estoy retándoles. Les digo, hijas, es la herencia de mi padre y lo que se hereda no se hurta. Es la genética. Hablar golpeado, lamentablemente, en algunas cosas. Bueno, busque Mateo capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13. Y mientras lo busca, quiero contarles una pequeña historia. Yo no sé cuántos supieron de la lluvia que cayó en Santiago y hacia el sur el día jueves, ¿cierto? Las noticias, a varios les sorprendió. Yo estaba esperando un poquito de agua, tuve el privilegio de ir a Salamanca. Algunas gotitas me cayeron en el auto mientras viajaba. Pero me llamó la atención cómo en Santiago habían organizado una feria al aire libre y a pesar de que habían advertido que iban a haber incluso rayos, tormenta eléctrica, qué sé yo, esta feria se llevó a cabo igual y después las noticias mostraban los vendedores tomando las cajas, sacando las cosas rápidamente porque la lluvia estaba echando a perder toda su mercancía. Decían que habían perdido millones de pesos por haber hecho esa feria de todas maneras. Eso fue una actitud bastante imprudente y no haber escuchado la advertencia. Pero bueno, quiero contarle una pequeña historia, una historia que por supuesto no tiene que ver con ningún hombre de este lugar, porque todos los hombres de este lugar somos prudentes, pero había una vez un hombre que escuchó también la noticia de que iban a venir lluvias, iba a haber una tormenta y que probablemente se cortara la luz. Entonces, algo así había escuchado y pasando por un negocio vio que vendían linternas y compró una linterna. Dijo, por si acaso, hombre previsor, dijo, voy a guardar esta linterna. Y resulta que llegó la lluvia realmente y mientras su esposa se bañaba y estaba ahí con el champú en la cabeza, se corta la luz y empieza a gritar, no veo nada, no veo nada. Pero su marido, orgulloso, le grita a su esposa, no te preocupes, mi amor. Yo compré una linterna. Y la esposa, desde el baño, con esa agudeza característica de una mujer casada, le dice, ¿y compraste pilas? Y el silencio de ese hombre fue la respuesta más clara. Pasó en un segundo de sentirse un héroe a sentirse un tonto y avergonzado, porque ¿de qué sirven una linterna sin pilas? La predicación del día de hoy se llama así, linterna sin pilas. Y espero que al salir de acá todos salgamos con nuestras linternas con pilas y no salgamos o no sigamos viviendo como linternas sin pilas. Ya lo vamos a entender. Mateo capítulo 25 ya lo tiene, me imagino, así que póngase de pie para que lo leamos juntos, leamos en respeto, en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Vamos a leer entonces versículos del 1 al 13.
Leamos juntos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tome asiento, por favor, y vamos a orar un momento más. Bendita es tu palabra, Señor, que llega a tiempo a nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios, gracias, porque no estamos siendo sorprendidos por ese día glorioso en el cual tú vendrás, sino que tú estás preparando nuestros corazones para tu encuentro, para que cuando vengas, Señor, nosotros podamos alegrarnos y no avergonzarnos, Señor. Pero yo te pido que en tu gracia nos des también corazones para que atesoremos tu palabra, no solamente la oigamos, sino que la pongamos por obra. Que podamos alegrarnos, Señor, al salir de este lugar, de haber escuchado tu voz y de haber recibido clara dirección de cómo debemos caminar nuestra vida, esperando aquel día glorioso en el cual te veremos y entonces nuestra alma estará satisfecha, entonces entenderemos el verdadero descanso, recibiremos el verdadero descanso que nuestra alma anhela y desea. Te bendecimos, Jesucristo, nuestro Salvador. En tu nombre, amén. Jesús era un maestro extraordinario. Realmente, ningún maestro como nuestro Señor. Él, con historias sencillas y fáciles de recordar, basadas en cosas cotidianas para los discípulos, grababa enseñanzas muy claras y profundas. Eran enseñanzas potentes que ellos no iban a olvidar, sino que iban a quedar guardadas en su corazón. Pero además de no olvidar, ellos podían volver a pensar en ellas una y otra vez. Y había profundidad en cada palabra que Jesús les había dicho. Aquí tenemos un excelente ejemplo de esto, cómo Jesús toma algo cotidiano para los discípulos, que eran las bodas de en ese tiempo, y como un profesor extraordinario les explica, les hace una historia con un mensaje claro, contundente y que ellos no iban a olvidar. Pero a pesar de que el profesor puede ser muy bueno, a veces los alumnos se enredan innecesariamente. A mí me pasaba con la física, con las matemáticas a veces. El profesor podía ser muy bueno, pero uno se enredaba a veces con la explicación. Y por alguna razón, esta parábola, que tiene un mensaje muy claro y directo, créanme que muchos se enredan buscando significado en cosas secundarias, principalmente queriendo entender qué significa el aceite, quiénes son las vírgenes sensatas, a quién representa cada cosa. Y una enseñanza muy sencilla, conocida por todos como la parábola de las 10 vírgenes, se ha vuelto para algunos algo confuso y con muchas interpretaciones posibles. Yo espero en el Señor que al salir de este lugar cada uno pueda entender que esta enseñanza es sencilla, pero al mismo tiempo es contundente y es potente. Que podamos entenderla. Como le decía, esta enseñanza es tan clara que Jesús, por si había un alumno despistado que no entendía o que no escuchó bien, termina resumiendo, reforzando la enseñanza en el versículo 13. Por si alguien no escuchó bien, ¿qué? ¿Jesús se va a casar? ¿Qué cosa que está hablando de una boda? Para que nadie se enredara de los discípulos, ningún despistado dijera algo, Jesús sentencia su enseñanza y termina el versículo 13 diciendo: velad pues. Entonces, de esto se trata. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En palabras sencillas, de esto se trata la enseñanza. No necesitamos buscar un significado oculto. De esto se trata esta parábola. Simplemente de esto, de estar atentos, de estar velantes, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir y debemos estar despiertos.
Vamos entonces a analizar esta parábola conocida, como ya le dije, la parábola de las 10 vírgenes. Versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Jesús empieza con una especie de título largo. Este versículo 1 es como una introducción de presentación que sirve para que entendieran o pusieran atención sus discípulos de qué es lo que va a hablar. Y narra una boda judía como elemento central de su enseñanza. Pero como nosotros no somos judíos, hay cosas que debo explicar un poco primero antes de poder avanzar en la historia, porque si no vamos a malentender. El discípulo entendió al tiro, entendió todo, porque él era judío. Entonces cuando Jesús dijo, es como una boda, o es las 10 vírgenes que están por recibir a Jesús, entendieron todo. Pero nosotros leemos esto y decimos, qué extraña esta introducción. Jesús está hablando de poligamia. ¿Qué significa esto de las 10 vírgenes? Lo primero que debo aclarar es que no, esta historia nada tiene que ver con la poligamia. Las 10 vírgenes no eran las novias del novio, sino que eran muchachas que debían acompañar al novio cuando él llegaba a su propia boda. Así es, en la boda judía, a diferencia de las nuestras, al que se esperaba era al novio y no la novia. Usted va a una boda y están todos, ¿cierto?, los invitados, están todos sentados en el templo, en el lugar donde se reúnen, y está el novio ahí parado adelante, nervioso, esperando ¿a quién? A la novia. Bueno, en la boda judía esto sucedía al revés. La gente llegaba, los familiares llegaban de distintos lados y además las bodas a veces duraban varios días, hasta una semana o más de una semana podía durar una boda. Esa sí que era fiesta. Entonces los familiares llegaban de distintos lugares y se reunían en un determinado lugar y esperaban a que llegara el novio. El novio podía llegar en distintos momentos, podía llegar al mediodía, podía llegar en la tarde o podría aparecer en la noche. En su trayecto hacia el lugar donde se iba a celebrar la boda, dentro de esa ceremonia existían unas doncellas, que son estas 10 vírgenes. Eran muchachas que acompañaban al novio y especialmente usaban lámparas si es que esta compañía iba a ser de noche, porque en cualquier lugar podía llegar el novio, en cualquier momento, perdón. Entonces, debían estar preparadas con lámparas para alumbrar el camino del novio y anunciar su llegada a los que estaban en la fiesta. Si usted está en un lugar cerrado y todo alrededor está oscuro, pero ve desde lejos 10 lámparas que se acercan, entonces los de la fiesta podían decir desde lejos, mirar y decir con claridad, allá viene el novio, ahí viene el novio. ¿Por qué? Porque las doncellas acompañaban a este novio y se podía ver que entonces el novio estaba llegando. Estas 10 vírgenes o estas 10 doncellas salían entonces a recibir al esposo con sus lámparas para alumbrar el camino y anunciar su llegada. Pero Jesús dice que de estas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Y por qué la diferencia? Bueno, veámoslo en el versículo 2, en el capítulo 25. Dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No traje ninguna fotito de lo que eran las lámparas, pero usted se la puede imaginar. Las lámparas antiguas necesitaban un combustible para que se pudiera encender, y ese combustible era el aceite. Echaba aceite por un lado y se prendía la mecha por otro lado, y eso permitía que la lámpara se mantuviera prendida. Entonces era indispensable tener aceite para que esas lámparas funcionaran. 5 eran prudentes. ¿Por qué? Porque tomaron el aceite necesario para que funcionaran sus lámparas, y 5 eran insensatas. ¿Por qué fueron insensatas? Porque no hicieron lo que era obvio hacer. Tener una lámpara no sirve de nada si no tiene un combustible que la encienda. Pero quisiera que habláramos un poquitito de estas dos palabras, prudencia, insensatez, para que tratemos de reflexionar un poco y veamos si nosotros estamos siendo prudentes o estamos siendo insensatos. La prudencia es la cualidad de ser cuidadoso, ser sensato, reflexivo, de pensar antes de actuar, pensar antes de hablar,
Y esto para evitar riesgos o daños innecesarios. No decir cosas que sean imprudentes. No decir cosas que le vayan a traer problemas. La Biblia dice que el necio cuando calla es contado como sabio. Porque hay personas que sin pensar hablan y hablan y hablan. Y después, ay, perdón, tienen que andar pidiendo perdón todo el tiempo por lo que han dicho. Porque han sido imprudentes al hablar. Porque no han pensado lo que van a decir, sino que lo han lanzado solamente. Por supuesto, esas personas no están acá, están en otros lados. Pero a veces pasa que antes de hablar, no pensamos en lo que vamos a hablar. Y antes de actuar, no reflexionamos. Eso sería una persona imprudente. Pero estas 5 chicas que fueron prudentes, fueron cuidadosas, fueron sensatas, pensaron bien lo que implicaba esperar al esposo. Que tal vez el esposo iba a llegar de noche y para eso iban a necesitar lámparas. Entonces, si necesitaban lámparas, iban a necesitar aceite. Porque ¿de qué sirve? Ya lo hemos dicho, una lámpara sin aceite. Es lo que pensaron sensatamente estas 5 doncellas. De la misma manera que usted revisa, por ejemplo, antes de salir de paseo, si el auto tiene benzina. ¿Cierto? Porque ¿de qué sirve decir, vamos de paseo? Subirse al auto y quedar a mitad de camino, botado. Eso sería insensatez. Y analicemos un poquitito la palabra insensatez, que es lo contrario a la prudencia. La insensatez es actuar sin prudencia, sin cordura, sin buen juicio. Es tomar decisiones de manera irreflexiva o impulsiva. Es mostrar inmadurez. Esto lo estoy sacando del diccionario, por si acaso. Inmadurez. Actuar sin lógica o hablar sin pensar. Un insensato es una persona que actúa sin pensar, que actúa a tontas y a locas. Un insensato es alguien que no reflexiona respecto a sus decisiones, sino que se deja llevar por las emociones, sin reflexionar acerca de lo que está a punto de hacer. Es aquel que se tira simplemente, digamos, a la piscina, como se dice, y luego de eso dice ya, que sea lo que Dios quiera. Culpando a Dios y usando el nombre de Dios en vano, responsabilizándolo a Él de su propia imprudencia. Vuelvo a decirlo, por supuesto, esas personas no están aquí, esas personas están en otro lugar. Pero a veces, yo creo que en el pasado nosotros hemos actuado así y podemos ver eso en nuestra vida. Esa insensatez de actuar sin pensar, de avanzar sin haber reflexionado bien hacia dónde vamos, de subirnos al auto, echarlo a andar y no revisar si tiene benzina. Pero volvamos a la historia. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 muchachas se durmieron porque las 10 muchachas eran seres humanos como todos nosotros. No había algo especial en las sensatas que las hiciera súper doncellas, superhumanas, que iban a poder estar despiertas 24 horas, 50 horas, lo que se demorara el esposo. Eran mujeres como cualquier otra. Y por supuesto se cansaron, y así como las insensatas, las prudentes también se quedaron dormidas. Lo único que las diferenciaba era que estas 5 prudentes reflexionaron, pensaron bien lo que implicaba su función de ser vírgenes que acompañarían al novio. Y las otras 5 no lo pensaron, no prepararon sus lámparas. Versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche, en plena oscuridad, en un momento inesperado para la llegada de alguien. Nadie está esperando que le golpee la puerta a las 12 de la noche. Nadie está esperando que llegue una visita, un amigo. Si usted invita a alguien a tomar el té y no llega a las 8, a las 9, son las 10, no ha llegado, usted se va a acostar. No espera que él llegue a las 12 de la noche. Eso quiere decir esta expresión, a la medianoche se oyó un clamor. Llegó el esposo, llegó el momento de salir a recibirle. Ya no hay tiempo para nada más. Es el tiempo de recibir al esposo. Versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se despertaron, las 10, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
¿Qué pasó? Lo obvio. Una lámpara sin aceite no alumbra. Las muchachas insensatas que no prepararon el aceite que necesita una lámpara para funcionar, empezaron a ver con desesperación cómo sus lámparas se apagaban y no servían para seguir al esposo. Vieron a sus pares que tenían luz porque habían preparado con prudencia el aceite y comenzaron a pedirle que le dieran a ellas para sus lámparas. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Estas chicas no actuaban por emoción, ¿se da cuenta? No empezaron a llorar: ay, pobrecitas, mis amigas no tienen aceite, ¿qué voy a hacer? Ya, yo no te preocupes, te doy mi aceite. No, ellas eran chicas prudentes, reflexionaban y pensaban, no actuaban por emoción. No era la emoción lo que las guiaba, sino la prudencia. Entonces ellas dijeron: si nosotros damos nuestro aceite, les va a faltar a ustedes y a nosotros. El camino es largo, hay que alumbrar harto tiempo. No vamos a alcanzar, no va a servir que yo te dé de mi aceite. Hicieron lo que hace una persona sensata, sacó cuentas. Y les dieron un buen consejo. Miren, vayan ustedes, compren aceite para que tengan suficiente para ustedes y no nos falte a nosotros también. No es que ellas eran apretadas, no piense mal de estas 5 chicas prudentes. No, eran prudentes, eran sensatas, reflexionaban bien. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, estas 5 imprudentes, estas 5 insensatas, bueno, hicieron caso, fueron a comprar. Pero, hay un problema. Que ya no era el tiempo, que ya se había acabado el tiempo. ¿Por qué? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ellas, ahora las imprudentes las insensatas, quisieron hacer lo que deberían haber hecho antes, asegurarse con aceite para sus lámparas. Pero ya era demasiado tarde. Las que estaban preparadas, las que prepararon a tiempo sus lámparas, entraron a las bodas, pero las que no fueron prudentes, las que fueron insensatas, quedaron afuera. Versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. La historia tiene un final dramático, que ellas claman y lloran y suplican. Los comentaristas dicen que este Señor, Señor, este repetir 2 veces la palabra, habla de una cercanía, como cuando uno le dice a un padre: papito, amigo mío, como queriendo decir: yo te conozco, yo sé quién eres tú, Señor, Señor, ábrenos. ¿Recuerdan cuando Jesús llama a Saulo el apóstol, lo bota del camino? Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba hablando de que el Señor sabía quién era él, quién era Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, que llevaba cartas para perseguir. Jesús tenía claridad de quién era. Entonces estas mujeres están diciendo: nosotros sabemos quién eres tú eres el novio. Señor, Señor, ábrenos. Las 5 doncellas claman y obviamente nosotros sabemos cuál fue la respuesta. Nosotros sabemos que tú eres el novio, nosotros somos las doncellas, las que teníamos que estar listas. Y dicho sea de paso, aquí está la prueba de que no necesitamos interpretar respecto al aceite, si el aceite es el Espíritu Santo, es la salvación. Porque quiero decirle que muchos intérpretes se enredan con esto y quieren darle un significado a cada detalle de esta historia, cuando esta historia no pretende nada más que hacernos entender que hay un tiempo para recibir al Señor, que hay un tiempo para estar a cuentas con el Señor y que ese tiempo se puede acabar y que ese tiempo puede terminar cuando nosotros no lo esperamos, y si no estamos atentos, si no preparamos ahora nuestras lámparas, nos puede pasar lo que le pasó a estas 5 mujeres insensatas. Algunos, yo sé que a lo mejor no han escuchado muchas interpretaciones de esta parábola, no conocen, a lo mejor primera vez que la están escuchando, pero créanme que en muchas iglesias se predica esta parábola y le dan significado a cada cosa, que el aceite es el Espíritu Santo,
Que las lámparas son la iglesia, que las doncellas son, las prudentes son los hermanos que están ungidos, los otros no están ungidos, etc. Y ponen una clase de interpretaciones que nada tienen que ver con el tema. Yo sé que a lo mejor algunos han escuchado esto de que el Espíritu Santo es el aceite, pero quiero decirle que le traigo una revelación. ¿Sabe lo que significa el aceite? ¿Qué representa el aceite? Aceite, muy bien. Eso, aceite, no es nada más que aceite. No, yo sé que en otras partes de la Biblia el Espíritu Santo es graficado o es digamos, figurado con el aceite, pero aquí no. Aquí Jesús no está hablando del Espíritu Santo. Aquí Jesús está hablando simplemente de algo que se usa para encender una lámpara. Y la prueba de esto está en que dice el versículo 11 que estas mujeres después llegaron donde era la fiesta. ¿Y cómo llegaron si supuestamente no tenían aceite? Porque ahora sí tenían, habían ido a comprar. Fueron a comprar aceite y obtuvieron aceite. Y llegaron con sus lámparas hasta el lugar donde era la boda. ¿Se entiende? Ahora podían alumbrar, pero ahora ya no era tiempo. Ya había pasado la vieja, como decimos en Chile. Ya no. Si el problema no es que si tenían o no tenían aceite, sino que en el momento que tenían que tener, no lo tenían. Ahora tenían aceite, ahora podían alumbrar, pero ya se había cerrado la puerta, ya no era tiempo. Por lo tanto, el aceite no representa el Espíritu Santo, solamente representa entender que para que alumbre una lámpara, yo necesito ser prudente y tener el combustible necesario. Quiere decir que para poder entrar en comunión con Dios, para poder estar en la presencia de Dios, yo necesito a Cristo dentro de mi corazón. Yo necesito estar a cuentas con Él hoy, porque Él vendrá en algún momento que no sabemos, y yo necesito ahora estar arreglado con Él. No sé si me va entendiendo. Además que si queremos decir que el aceite es el Espíritu Santo, yo me pregunto, ¿quién vende el Espíritu Santo? Porque ellos fueron a comprar. Vayan a comprar aceite, les dicen. No, el Espíritu Santo no lo vende nadie. Y estas mujeres hicieron eso, fueron a comprar y trajeron después sus lámparas alumbrando. El punto no es interpretar quién es el aceite, quiénes son las sensatas, las insensatas, sino es el llamado que el Señor está haciendo. Velad, porque no sabéis cuándo será. Versículo 12 dice, mas él respondiendo, el novio respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Estas palabras inmediatamente nos recuerdan las palabras de Mateo, capítulo 7, en el versículo 21, donde Jesús dice estas palabras tan dramáticas, también tan duras. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los comentaristas insisten en que esta expresión Señor, Señor habla de cercanía, de que alguien que yo conozco, y eso es lo que expresan ahí, Señor, Señor, nosotros hicimos milagros, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros te conocemos, sabemos quién eres tú. Pero Jesús les dice, pero yo no sé quién son ustedes, yo no los conozco. Y la palabra conocer tiene que ver con una relación personal, directa. No es conocer como, alguna vez usamos ese ejemplo, yo conozco a Alexis Sánchez, pero Alexis Sánchez no me conoce a mí. Así que yo puedo ir hasta España ahora donde está jugando, ir a la casa. Oye, Alexis, ¿puedo entrar al estadio? Yo te conozco, yo sé quién eres tú, el niño maravilla. Y él me va a decir, pero yo no te conozco. Yo no sé quién eres tú. No hemos tenido ninguna relación, ningún compañerismo, no hemos compartido juntos. No hemos conversado, no nos hemos sentado a conversar. Pero distinto es cuando usted se encuentra con alguien con quien usted sí ha tenido compañerismo, con quien sí ha caminado, con quien sí ha hablado, que usted lo conoce y él lo conoce a usted.
y usted se encuentra con esa persona. Imagínese, ahí está en la fila, esperando poder entrar a un lugar, y justo el que está dejando entrar es su amigo de toda la vida. Usted le va a hacer una seña nomás, ¿cierto? Esperando que su amigo reaccione, y su amigo le va a decir, venga, ven, entra. Aunque los otros reclamen. ¿Por qué? Porque Él lo conoce a usted. El Señor le dice a estos hombres, yo nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ese mismo pasaje de Mateo 7 continúa con la famosa parábola de los dos cimientos, que es muy parecida a esta parábola, solo que en otro sentido, pero ocupa el mismo sentido de comparar personas prudentes y personas insensatas. Que dice Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Se da cuenta? Aquí en el otro son vírgenes prudentes, pero ahora aquí es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No reflexionó cómo estaba construyendo su vida, fue un insensato. No reflexionó sobre qué estaba afirmando su existencia, sobre qué estaba afirmando su alma. La puso nomás sobre lo que había, sobre arena. Y cuando llegó el tiempo de la lluvia y de los ríos, fue grande su ruina. El versículo 13, volviendo a Mateo capítulo 25, entonces esta historia, esta parábola de las 10 vírgenes termina así. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Concluyamos. Muchos cuando leen y hablan de esta parábola se pierden en interpretaciones sobre si las vírgenes son la iglesia y el aceite representa el Espíritu Santo, o si representa las buenas obras o el testimonio, enredándose en cosas que no era lo que Jesús quería que nosotros pusiéramos atención y entendiéramos. Humildemente, déjeme decirle que no necesitamos interpretar quiénes son las vírgenes ni qué representa el aceite, porque no es el punto de Jesús. La enseñanza de Jesús es tan sencilla como potente. Él vendrá a la hora que nadie sabe, por lo tanto, debemos estar preparados hoy. Hoy debemos estar preparados. Él vendrá, no sea que cuando Él venga no estemos listos. Y ya hemos escuchado la advertencia, ya hemos oído que Él vendrá. Entonces debemos pensar y reflexionar hoy sobre las consecuencias de nuestra posición frente a Cristo. Debo con sensatez pensar, como sé que Cristo puede volver en cualquier momento, ¿estoy preparado para su venida? ¿Estoy a cuentas con Él? ¿He confesado su nombre como mi único Señor y Salvador? ¿Tengo una comunión personal con Él? ¿Lo conozco realmente y Él me conoce a mí? ¿He asegurado mi vida en Él? Si Él viene hoy, ¿estoy listo para nuestro encuentro? Quiero volver a decirlo. No necesito saber qué representa el aceite. El aceite significa solamente lo que se necesita para que una lámpara funcione. ¿Qué necesita entonces usted para ser salvo? ¿Qué necesita usted entonces para que si Cristo aparece hoy, usted se vaya con Él? Es esa la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué me hace falta para que si el Señor me llama hoy a su presencia, yo pueda estar con mi lámpara encendida, pueda estar gozoso y no avergonzado? Mateo 7:24 dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Su palabra, su mensaje, su evangelio. Mire, fíjese que dice que el hombre prudente es el que oye
y hace. Y el imprudente es el que oye y no hace. Esa es la diferencia. Entonces, si yo quiero que mi lámpara esté encendida, que tener aceite, lo que tengo que hacer es oír el mensaje y llevarlo a cabo. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué predicaba Jesús? Marcos 1, 14 y 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es tan sencillo como eso. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Arrepentimiento y fe. Nos arrepintamos y que creamos en el evangelio. ¿Qué necesito yo para que mi lámpara esté encendida? ¿Cuáles son las pilas que le dan sentido a una linterna? La linterna no sirve si no tiene pilas. No tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de venir domingo a domingo si yo no tengo comunión con el Hijo de Dios? Y no quiero que deje de venir. Venga. Y si vino, yo creo porque usted está buscando comunión con el Señor. Es porque está escuchando la voz del Señor. Pero no vale simplemente con venir, cumplir el rito de venir el domingo o a la reunión, si no tiene comunión con el Señor. Si usted no ha venido a sus plantas, si usted no ha rendido su corazón al Señor, si usted no tiene día a día una comunión íntima y personal con el Señor, si usted no ha lavado sus pecados en la sangre preciosa del Señor y ha llamado al Señor su Señor. ¿De qué sirve oír el evangelio si el evangelio no está en su vida? ¿De qué sirve escuchar que Jesús es el Salvador si aún no clama a Él: sálvame, Señor? ¿De qué sirve a un leproso saber que Jesús sana a los leprosos si no viene a Él y le pide: Señor, límpiame? Mi hermano, todos seremos sorprendidos cuando Él venga. Nadie podrá decir: yo lo sabía, el Señor me lo había revelado, yo sabía que esta era la fecha. No, nadie podrá decir. Todos seremos sorprendidos ante su venida, porque nadie sabe cuándo vendrá. Y por eso es que hoy es el día para asegurar la lámpara del aceite de nuestra lámpara. Es hoy el día de comprarle pilas a nuestras linternas. Es hoy el día de presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero caminar contigo, yo quiero tener comunión contigo. Yo sé que todos estos pecados, todas estas cosas que están en mi vida estorban porque yo no puedo relacionarme contigo si está todo esto en mi vida. Pongámonos a cuentas entonces. Venga delante del Señor, dice la Biblia que Él será amplio en perdonar. Él limpiará nuestros pecados. Pero no deje eso para mañana. No sea insensato, no diga: no, sí, Señor, la próxima semana me arrepiento de eso y ahí estaremos listos. No sea como aquel que piensa que puede vivir y cuando ya llegue sus últimos días se va a arrepentir para que el Señor lo perdone. Porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces hoy es el día. Hoy es el momento. Y si usted ya ha conocido al Señor, y si usted dice: yo ya conozco al Señor, yo tengo una comunión con el Señor, si puedes estar seguro de eso, entonces el llamado para todos nosotros, para todo el que dice: yo ya conozco al Señor, es: asegure bien su lámpara. Revise su lámpara, que no tenga fugas, que no tenga pérdida. Quiero decir con esto: mantenga esa comunión viva con el Señor. Viva. Completamente viva. Mire, Tesalonicenses, capítulo 5, y con esto termina, ¿verdad? Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Mas vosotros, hermanos, ¿quiénes vosotros? Nosotros. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El mundo está dormido con respecto a Dios, con respecto a la comunión con Dios, con respecto a la oración, con respecto a esa relación permanente con Él. Está dormido, no sabe, está muerto, no conoce a Dios. Pero si usted le conoce, si usted tiene comunión con Dios, entonces no se duerma, no nos dormamos, iglesia. Porque no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz. Porque no pertenecemos a este mundo que se relaciona con lo mundano, sino pertenecemos al celestial y nos relacionamos con lo celestial. Así que si su lámpara no tiene aceite, venga a las plantas de Cristo. Venga ahora, porque es el tiempo para arrepentirse y para que el Señor de señores sea su Señor. Y si su lámpara tiene aceite, llénela, revise bien su lámpara. No deje que se apague, no deje que se le acabe el aceite. No deje que empiece a filtrar ese aceite. Para que no nos sorprenda el día que el Señor venga, sino que estemos preparados como estas 5 mujeres que fueron prudentes. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara, porque tu mensaje es directo. Señor, pero reconocemos que muchas veces hemos sido insensatos, que no medimos, que no tomamos el peso de tu llamado y que muchas veces vivimos como si tu venida estuviera lejos. Señor, ¿cuántas veces volvemos una y otra vez a sorprendernos de personas que estaban con nosotros y ya no están? Porque han sido llamados ya al encuentro o a juicio delante de ti. Señor, y que nosotros no somos mejores que ellos, ni somos diferentes, ni especiales por nosotros mismos. Por lo tanto, debemos también estar preparados, porque no sabemos el día, no sabemos la hora en que tú vendrás o en que tú nos llames a tu presencia. Señor, yo te pido porque tú convenzas el corazón cuya lámpara no tiene aceite, cuya vida no está en comunión contigo, cuyo corazón está lejos de ti, para que sea prudente, para que venga a tus plantas, para que se arrepienta, para que crea en el Evangelio. Señor, y aquellos que por gracia te hemos conocido y tú nos has conocido, tenemos comunión contigo, te ruego, Dios, que seamos prudentes también y no nos durmamos y no dejemos de buscarte y de estar en comunión contigo. Que nuestras lámparas alumbren con tu luz, con la luz de tu Evangelio, Señor, para que otros también puedan ser alumbrados, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedir que se pueda poner en pie una vez más y podamos prepararnos para cantar una canción. Aunque no esté mi amigo Esteban para cantar, usted estará con su bella voz para cantar al Señor. Y vamos a darle gracias porque aquel que se hizo hombre siendo Dios vino para tomar nuestro lugar. Y nosotros creemos en eso. Creemos en que Jesús pagó nuestra deuda. Y por la fe en Él es que hoy podemos ser perdonados. Ese glorioso intercambio que el justo muere por los injustos. Que uno fue sacrificado por todos nosotros, siendo Él justo y nosotros injustos. Pero para que nosotros no muriéramos, sino que alcanzáramos misericordia. Así que yo le invito a cantar este cántico con todo el corazón,
y a decir aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy. Dígalo, mi hermano. ¿Cómo puede ser que el bueno injusto se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús hemos sido recibidos? ¿Cómo es posible que en Jesús, dígalo con fe, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad, así es, sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Dígalo, iglesia. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán grande
evangelio que predicamos, que no por nuestra gracia, no por nuestra habilidad, sino por su misericordia somos declarados justos. El que cree tiene vida eterna. El que cree en este evangelio ya puede entrar en la presencia de Dios. El que viene a sus plantas, confiesa a Jesús, ese será salvo. Prepare su ofrenda, por favor, ahí donde está, como es nuestra costumbre. Vamos también a ofrendar en este momento. Puede tomar asiento. La Biblia nos mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca